quiero presentar a Mela, que es María del Carmen González, que es una especialista en problemática de género, igual que yo, que soy Beatriz Leonardo. Entre las dos vamos a, de alguna manera, organizar esta jornada. Primero va a ser la charla, que es dialogada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de, si surge alguna pregunta o si hay algún concepto que no se entiende como lo transmito, ¿sí? Ustedes tienen la oportunidad de repreguntar. Y en el segundo momento, Mela, María del Carmen, se va a ocupar de organizar dispositivos ¿para qué? Para que podamos intervenir operativamente. ¿Por qué? Porque seguramente en otras instituciones estas jornadas tienen otras características. Nosotros le vamos a imprimir la nuestra. Así que bueno, ¿empezamos? Vale. Bien. Yo lo que les quería comentar es que segundo y tercer año tiene idea de lo que es la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque hemos tenido clases al respecto y material, ¿sí?, como soporte teórico para que esto se pueda trabajar. Pero no primer año. Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí?, es retomar algunos conceptos en el orden de la jornada. Nosotros tenemos Jornada Nacional, Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Esta es una ley de orden nacional, la 27234. Pero hay otra ley que esto nos dice que lo tenemos que dar en todos los niveles, en primario, en secundario y en terciario. Y tiene que ver con ¿qué? Con poder erradicar de alguna manera o ponerle coto o límite a la violencia. Entonces vamos a tratar de discriminar primero qué es género, ¿sí?, y después vamos a ver qué articulaciones tiene el género con la problemática de la violencia. Esto está íntimamente relacionado con los derechos humanos y la posibilidad de que de tener relaciones más equitativas, más inclusivas, fundamentalmente más democráticas, porque está relacionado también con el ejercicio de la ciudadanía. Así que vamos a ver desde la matriz de aprendizaje por ahí cómo sería una familia tradicional, organizada y formada desde lógicas patriarcales, los efectos que tiene sobre la subjetividad y cómo esto hace masa, ¿sí?, en todas las instituciones sociales. Así que comencemos. Bien, lo que vamos a decir del género que cambia de significado, ¿sí?, y que a través de los movimientos de liberación feminista cobra, ¿sí?, otro sentido. Porque género antes lo que hacía era separar lo femenino de lo masculino. Pero nosotros vimos a través de la historia que esto tenía fundamentalmente una direccionalidad, organizar el poder entre las relaciones. ¿Sí? Ese poder era asimétrico. Y jerárquico. ¿Qué quiere decir jerárquico? Que aquello que de alguna manera está en otro lugar que nosotros es considerado en menos. Por ejemplo, yo en este momento con ustedes tengo una simetría. ¿Por qué? Porque estoy dando la charla. Pero no hay una desvalorización de lo otro. Esta simetría no es jerárquica, porque ustedes van a hacer preguntas, me van a hacer pensar a mí cómo organicé esto, y hay una ida y vuelta que nos enriquece digamos, a todo el colectivo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esta simetría jerárquica está
íntimamente relacionada ¿con qué? Con lógicas patriarcales. Bueno, cuando nosotros hablamos de patriarcado, pensamos en modelos arcaicos, como que esto hoy no funciona más. Pero hay autoras que dicen que el patriarcado es como un sistema social, económico y político que es metaestable. ¿Qué quiere decir con esto? Que cambia a medida que hay, de alguna manera, un cambio de época. Entonces, el patriarcado lo vamos a encontrar en la antigua Grecia. ¿Sí? Había esclavos. El poder lo detentaban los ciudadanos, aquellos que iban al ágora y podían decidir lo que pasaba en la ciudad. Pero tampoco las mujeres podían participar, ¿sí? Activamente, independientemente de la clase a la que pertenecían. Después pasamos a la época feudal. Y en la época feudal, en vez de esclavos, había siervos. Pero también en ese, digamos, momento social e histórico, las mujeres estaban todavía más relegadas que los siervos. Y en la modernidad, el colectivo de mujeres, independientemente de que vamos a ver que hay una relación obrero, patrón-obrero, porque comienza el movimiento de masas, porque comienza la revolución industrial, la mujer también queda como en un plano secundarizado. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo hasta acá? Entonces, lo que quiere decir es que el sistema patriarcal atraviesa todas las épocas, pero en todas las épocas hubo resistencia. O sea, ¿ustedes hablaron ya de lo que es lo instituido y lo instituyente en primer año? Bueno, lo instituido es la regla, la pauta y la norma que está, ¿sí? Las leyes. Pero probablemente, a medida que pase el tiempo, esas leyes, ¿sí?, pierden actualidad. ¿Por qué? Porque las prácticas sociales las van vaciando de sentido. ¿Se acuerdan que para divorciarnos, ¿sí?, hubo que caminar mucho socialmente porque el divorcio no existía? ¿Recuerdan esto? Quiere decir que el instituido, ¿qué era? Que los matrimonios eran de una vez y para siempre. Y que no se podía deshacer ese vínculo. Entonces, ¿qué es la fuerza instituyente? La fuerza instituyente es todo aquello que opera contra lo que hay para cambiar lo que está. ¿Sí? Yo lo que quiero es que volvamos a estos modelos que era el esclavista, ¿no? La organización de siervo-señor, y de patrón obrero. Hay fuerzas instituyentes que quieren cambiar lo que está. ¿Por qué? Porque en todas las épocas hubo colectivos vulnerados. ¿Qué quiere decir colectivos vulnerados? Colectivos que están por fuera de la consideración del poder hegemónico. Por ejemplo, hoy, ¿los inmigrantes son un colectivo vulnerado? Según cuáles. ¿Cómo? Según qué inmigrantes. Pero podríamos decir que hay, ¿no? Podríamos decir, hay un colectivo vulnerado de inmigrantes, ¿sí? Hay un colectivo vulnerado de los que son, digamos, pertenecientes a una diversidad sexual, diferentes de la heterosexualidad, ¿sí o no? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque están peleando por sus derechos. Díganme, por ejemplo, ¿los pueblos indígenas son un colectivo vulnerado? Sí. Bien. Entonces, todos estos colectivos vulnerados, que los vamos a ver también a través de toda la historia, porque cuando trabajamos la historia de la colonización, acá vinieron y arrasaron con las culturas. ¿Sí? Bien. Entonces, hay
colectivos vulnerados y vulnerables, porque ahora vamos a ver por qué, que tratan de tener una fuerza instituyente. Esta fuerza instituyente es la que intenta cambiar lo que hay. Las lógicas patriarcales no solamente tienen que ver con la organización de la familia, pero en la organización de la familia, que como es la célula básica de la sociedad, ahí se replican y se reproducen los valores sociales, especialmente los valores sociales hegemónicos. ¿Por qué? Porque hay que tener un pensamiento crítico y hay que tener idea de este juego que existe y qué se vulnera y por qué, para poder, ¿sí?, por lo menos pensar cómo funciona este poder hegemónico. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se va entendiendo? Bien. Entonces, las mujeres históricamente, ¿por qué? Porque la ley dice prevención y erradicación de la violencia de género. Por género entendemos la heteronormatividad del género. ¿Y qué significó género para el colectivo de mujeres? Por ejemplo, sacar a las mujeres del ámbito de la naturaleza. ¿Por qué? Porque acá, desde esta lógica patriarcal, colocaban a las mujeres en el ámbito privado. Porque tuvieron voto, ¿cuánto hace? 60 años. 50 años, ¿sí? ¿Y cuántos años hace que las mujeres tuvieron acceso a la universidad? 12 siglos pasaron para que las mujeres tengan acceso a la universidad. ¿Ustedes saben qué pasa con un niño cuando uno lo inhibe y le quita la posibilidad de pensar? No puede desarrollar su creatividad y fundamentalmente su subjetividad. ¿Pero para qué se hacía esto? ¿Por qué? Porque lo que necesitaban fundamentalmente era apropiarse de su capacidad reproductiva. Apropiarse de la capacidad reproductiva de las mujeres para que repliquen la especie tuvo un costo muy alto. ¿Por qué? Porque comenzó con esta división de lo que fueron los roles y las funciones de género. O sea, ¿ustedes tienen idea de lo que es el cinturón de castidad, de la infibulación del clítoris y de los labios? ¿Para qué piensan que se hace esto con respecto al cuerpo de las mujeres? Porque acá fundamentalmente lo que hay es una apropiación del cuerpo de las mujeres. Las mujeres le quitan el derecho al placer, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la mujer se apropia de esta capacidad de sentir placer, y esto tiene que ver con la sexualidad y cómo se ejerce, le quitan no solamente la creatividad, sino la libertad de elegir, y la ponen en el lugar de objeto. Al colocarla del lado de la naturaleza, porque siempre está para reproducir, quitarle la capacidad de intervenir en la vida pública y de decidir sobre la cuestión social, se la tutela y se la infantiliza.
¿Por qué? Porque eso es violencia. Y la violencia se replica. O sea, digamos, la sociedad no solamente replica la especie, sino que también replica y reproduce los valores sociales. Este es el modo que las lógicas patriarcales siguen de alguna manera en una metamorfosis, vivitas y coleando en el ámbito que hoy nosotros transitamos. Porque esto que le estoy diciendo, a muchos de nosotros, varones y mujeres, lo tenemos, yo les diría, más manejados porque somos más equitativos, más inclusivos, más solidarios. Pero todos estamos organizados subjetivamente en lógicas patriarcales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar muy atentos para no repetir en estos modelos. Hasta aquí se va como entendiendo. Entonces, la apropiación del cuerpo de las mujeres y el lugar del objeto en el que fue históricamente colocada, las saca de la historia. Al sacarlas de la historia, vieron que la historia, ustedes leen los manuales de historia, aparecen las mujeres. Las mujeres cosas ni bordan. Pero tuvieron, en todos los momentos sociales e históricos, tuvieron mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque formaron colectivos que querían modificar lo que está. O sea, en estas fuerzas instituyentes. Yo siempre pongo el ejemplo de la Revolución Francesa, porque ahí se vio, y además sí quedó inscrito en la historia. La Revolución Francesa, que fue la primera revolución proletaria, se hizo con batallones de mujeres también, donde formaban parte de la vida social, discutían en los cafés, ¿sí? Tomaban las armas. Pero cuando triunfa la revolución, y ellas quisieron sacar, porque hay un nuevo pacto social de la burguesía después de la Revolución Francesa, Marx lo que va a decir, todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Qué es lo que se desvanece en el aire? Las instituciones del feudalismo. Entonces, ellas creyeron que también esa institución patriarcal iba a dejar de alguna manera, encorsetarlas. Pero terminaron en la guillotina. ¿Por qué? Porque hay una lógica hegemónica patriarcal que atraviesa también los procesos revolucionarios. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que las relaciones nuestras sean cada vez más inclusivas y democráticas. Que ahí vamos. Por eso esto está íntimamente ligado con la Constitución de Ciudadanía. No podemos ser ciudadanos, ¿sí?, con todas las letras, si nosotros excluimos. Y tenemos una cultura de la exclusión. Esos negros de mierda, esos judíos que no me los banco, esos italianos, o sea, nosotros excluimos porque le tenemos mucho temor a la diferencia. Incluir la diferencia, que es un trabajo que nosotros hacemos en los grupos operativos con mucho esfuerzo, es todo un aprendizaje. Pero ustedes están ligados a un trabajo de prevención y promoción que van a hacer y que tienen que tenerlo bien claro esto. Incluir es incluir la diferencia, no para tolerarla, sino para abrir un espacio interno, ¿sí?, de comprensión y de poder tener una empatía con aquello diferente para poder comprenderlo. Porque es mucho más fácil tacharlo. Entonces, tachar es violencia. ¿Cómo es violencia pegar? ¿Por qué? Porque hoy los conflictos sociales, ¿cómo se manejan? ¿Y cómo se resuelven? A los golpes. La sociedad cada vez está más violenta. Y los conflictos cada vez se resuelven más, digamos, a los tiros, a los golpes. ¿Por qué? Porque la frustración, especialmente desde esta lógica
patriarcal, del desarrollo de un poder hegemónico, resuelve desde el golpe y haciendo desaparecer algo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se va comprendiendo todo lo que voy organizando? Entonces, no hay posibilidad de igualdad de trato de oportunidad de trato y oportunidades para mujeres y varones si no se deslegitiman estas prácticas sociales. ¿Saben lo que es deslegitimar? Es sacarle legitimidad. ¿Por qué? Porque está muy en boga, por ejemplo, ir a la escuela y que un padre le pegue a la maestra, ¿sí o no? Que tiene que ver con la crisis social, que tiene que ver con el neoliberalismo, las crisis de las múltiples identificaciones que aparecen, la ambivalencia del sujeto en la constitución de la subjetividad hoy. Hay múltiples causas, pero fundamentalmente hay una entronización de la violencia. Por eso nosotros decimos que toda violencia es social, pero que se replica y se transmite fundamentalmente en el seno de la familia. Cuando la mujer es objeto, el varón es sujeto. ¿Sí? Cuando se es objeto, no se tiene estatuto de ser. ¿Sí? O sea que queda del lado de la naturaleza. Y una de las características más importantes del patriarcado tiene, de alguna manera, raíces ¿en qué? En que los varones tienen el desarrollo del poder hegemónico, hay una solidaridad entre pares, y el ejercicio de la ciudadanía. Esto es lo que los mantiene unidos como colectivo y los mantiene fuertes. ¿Qué hace el patriarcado para que la mujer quede en este lugar de objeto, sin estatuto de ser? Fomenta la competencia entre las mujeres. ¿Y por qué compiten las mujeres? Compiten por el amor de un varón. ¿Por qué? Porque en este modelo, donde lo que más se cuida es la virginidad, ¿sí o no? O sea, yo les estoy hablando de estereotipos, no les estoy diciendo que hoy sea así. Las mujeres son idénticas porque son intercambiables. En una familia donde hay varones y mujeres, a los varones se les festejan muchas cosas que a las mujeres se les prohíben. ¿Sí? Y si no, pensemos en nuestra experiencia. Y especialmente cuando tenemos que salir a la calle. El patriarcado, digamos, en el modelo tradicional, el varón, el patriarca, es dueño y tiene poder sobre la vida y la muerte. Si no, vayan y busquen la definición de patriarcado, que viene del derecho romano. Sobre su familia, especialmente sobre las mujeres, los niños y los ancianos. Y tenían derecho de vida y muerte sobre Pero también, hoy lo que vemos es que esto se extiende a todas las mujeres de la sociedad. Por eso la calle es tan peligrosa para las mujeres, porque los varones con lógicas patriarcales se sienten con derecho para avanzar sobre el cuerpo de las mujeres, ¿sí o no? ¿Por qué el movimiento de una menos? Por los feminicidios que terminan
todos los días tenemos, o cada no sé cuántas horas, la muerte de una mujer. ¿Sí? Levinas lo que dice, que fue un prisionero de campo de concentración, que el homicidio tiene que ver con el poder que escapa al poder. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando hay un poder instituyente que escapa al poder instituido, el poder instituido lo suprime. ¿Sí? Por eso la represión, por eso hay modelos que son patriarcales y que no cierran sin represión. ¿Me siguen? O sea, se necesita de la fuerza física para someter, doblegar y disciplinar. Y si se disciplina el cuerpo, opera sobre la conciencia. Y hoy lo que pasa, perdón, es que si no se puede disciplinar, lo que pasa justamente que acaba el femicidio, por eso tantos casos de femicidio. Seguro. Lo que no se disciplina se mata. Por eso el arco de la violencia es tan grande. Ahora, ¿quiénes hemos trabajado en esto para poderlo mirar críticamente? Mujeres y varones. Porque no todos los varones están organizados en este grupo. ¿Sí? Pero lo que les quiero explicar, como para que todos nos veamos incluidos, todos estamos atravesados por lógicas patriarcales. Lo que sucede es que el desarrollo de una mirada crítica hace que podamos poner coto a esto que nosotros podemos ejercer desde estas lógicas. ¿Por qué? Porque entramos y salimos de estos modelos. No es que son modelos que los tienen uno y otros